Gloria es para nuestro Dios. Así de pie buscamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1, versículos del 26 al 38. Estamos, recuerde, tomando una secuencia que nos permita estudiar el Evangelio de Lucas de una manera completa, panorámica probablemente, pero sí que nos lleve paso a paso en todo lo que Dios nos mandó, que nos dejó como herencia de su palabra a través de Lucas. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia, traer, Padre Santo, nuestra alabanza, nuestra adoración, reconocer, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor, que eres lo primero, que debes de ser lo primero. Y entonces, Padre, en esa convicción de nuestro corazón, estamos listos, no solo para darte la alabanza y la adoración, sino también para escuchar tu voz, para recibir tu palabra, para entender aquello que has dejado escrito para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Pues tome su asiento. Recuerde que estamos precisamente haciendo un estudio de Lucas, en el sentido de que podamos nosotros, diríamos, estar conscientes, estar muy seguros de que la fe en la que hemos creído está fundamentada por hechos reales e históricos. Hay muchos tipos de fe que se han fundamentado en fábulas, en ideas que no están realmente comprobadas, ni siquiera de forma histórica, mucho menos que provengan de Dios. Yo solamente me gustaría comentarle algo. Siempre habrá una lucha entre Dios tratando de atraer a su creación para que sean sus hijos, para que todos lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia dice que el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento y lleguemos a ser salvos. Ese es el plan de Dios. Y en esa relación, Dios quiere que nosotros seamos exclusivos de Él, y Él también ser exclusivo de nosotros. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. No hay dioses ajenos, ni ninguna imagen que interfiera esa relación personal con Dios.
Ese es el plan de la Biblia. Sin embargo, por el otro lado, el enemigo tratará de alejar el corazón de los seres humanos de ese deseo de Dios. Va a hacer lo imposible, va a inventar cosas para que el corazón del ser humano crea en otra cosa menos en Dios. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que las personas no conozcan de Dios, no se arrepientan, lo peor, no sean salvas y vayan a la condenación eterna junto con Él el resto de la eternidad. ¿Y qué hace el enemigo entonces para lograr apartar la fe de la gente para que crean en Dios? Pues inventa cosas. Por eso tenemos miles de religiones. Hay referencia a miles de apariciones, que el santo fulano, que la virgencita sutana, que el beato mengano, que se apareció una imagen en un árbol, que en una pared, y entonces la gente es capturada en su corazón para creer en otra cosa que no es el Dios de los cielos. Entonces son capturados de una forma tan sutil, tan profunda, que cuando les hablamos de la voluntad del Padre, no la creen, no la reciben, porque dice la palabra de Dios que su corazón está entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas. Y por eso la labor nuestra, cuando le conocemos al Señor, es alumbrar el entendimiento de las personas para que conozcan a Jesucristo y sean salvos, aunque eso represente que tengan que renunciar a muchas de las formas de creer equivocadas que el hombre le ha enseñado o que ellos mismos han inventado. Por eso estudiar la Biblia de una forma sistemática, de una forma gradual, nos da la oportunidad de darnos cuenta de muchas cosas que Dios tiene para que nosotros tengamos inteligencia. La fe no está peleada con la razón. Dios dice que nosotros renovemos nuestra fe a través de la renovación de nuestro entendimiento. Dice Romanos 12, 1 y 2, para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso cuando leemos estos pasajes, usted tiene que entender que de una manera muy particular, pero muy particular, la palabra de Dios nos dice que estamos nosotros siguiendo un estudio inspirado por Dios, para empezar. Y número 2, que fue analizado y que fue investigado, en este caso, por el escritor de este libro. Porque no nada más es cuestión de que se escribieron y ya, y yo te digo, es palabra de Dios. Es que Dios me habló en la madrugada y la escribí, ahora tienes que creerla. No fue así. Lucas dice en el capítulo 1, versículo 3, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Así es que no es un escrito esporádico, no es un escrito espontáneo, es un escrito deliberado, analizado, investigado y puesto por orden, de tal manera que estaremos seguros que lo que aquí se dice es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Acuérdense que en mi plática de la semana antepasada vimos el anunciamiento del nacimiento de ¿quién? De Juan, al que después llamamos el Bautista. Y entonces, cuando sucede que concibió Elizabeth, el versículo 24 dice que se recluyó en casa por 5 meses, agradecida con Dios porque había sido librada de su afrenta. Y entonces el versículo 26 dice: al 6.º mes,
no quiere decir al sexto mes del calendario, sino quiere decir al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, sucede algo especial. Al sexto mes, otra vez que dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién fue enviado? Versículo 27, a una virgen. Fíjense lo que está diciendo, a una virgen. Si está diciendo a una, ¿qué quiere decir? Que había más. Y eso entonces nos revela que la palabra virgen, cuando nosotros la vemos en la Biblia, no se refiere al concepto virgen religioso que hoy tenemos en día. Hoy nos dicen virgen, pensamos en una imagen de una figura femenina con un rostro fino, agradable, con vestimenta a la usanza. Algunas veces se ve como hindú, otras veces se ve como árabe o hebrea, y entonces con las manos así, que quiere decir que no ha tocado nada, está santificada, y entonces con la mirada así como mirando al cielo, ¿no? O algo así, o mirando hacia abajo. Entonces con sus veladoras y sus flores, ¿verdad? Esa es la idea para nosotros de virgen. Pero la palabra de Dios, cuando dice virgen, no se está refiriendo a ningún cuadro religioso, aunque le tengo un detalle. Para tiempos de Jesús ya había adoración a vírgenes por sí solas y a vírgenes con un niño en los brazos. Desde tiempo de los babilonios existe la adoración a deidades femeninas, y muchas de ellas se han ido sobreviviendo a través de la historia, cambiando de nombres hasta nuestro tiempo. Y entonces el concepto de adorar a alguien aparte de Dios no es de ahora. El enemigo lo ha trabajado desde miles y miles de años, apartando la fe del corazón del creyente, del corazón de Dios, para hundirlo eternamente en la perdición del infierno junto con el diablo. El diablo se va a ir, pero no se quiere ir solo. Así es que trata de llevarse al mayor número posible de seres humanos, porque somos creación de Dios. Y ¿sabe una cosa? Lo está logrando. Por eso nosotros tenemos que abrir los ojos y entender las cosas de Dios y compartirlas a las personas. A una virgen, a una mujercita, a una jovencita que era señorita, pues, en el sentido sexual, desposada, esa es la otra condición. ¿Qué cosa quiere decir desposada? Pues ya estaba casada. Nada más que la referencia en el Evangelio de Mateo dice que aunque ya estaba desposada, todavía no se habían juntado. O sea, todavía no habían hecho la ceremonia nupcial en el sentido público, con la fiesta, la purificación de acuerdo al rito judío, y de ahí en adelante vivir juntos. Pero ya estaba, si usted quiere verlo de otra manera, comprometida, ¿verdad? Comprometida con un varón que se llamaba José. Este varón también se nos dice su ascendencia. Dice que era de la casa de David. El nombre de la virgen, o sea, de la señorita, si lo queremos leer de una forma más inteligente o más actual, el nombre de la señorita era María. Ok, notarán ustedes que hay como un paralelo. Para empezar, Juan el Bautista es hijo de Zacarías y Elizabeth. Ellos eran de la tribu de Aarón, la tribu sacerdotal. En este caso, María y José eran descendientes del rey David, lo cual quiere decir, cuando dice aquí que es de la casa de David, es que era de la tribu de, ¿alguien sabe? De la tribu de Judá, de la tribu de Judá. La palabra Judá quiere decir alabanza.
Por algo el rey David es el representante más importante de alabanza en la palabra de Dios. Y entrando, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. Esta expresión es un saludo común de ese tiempo, cuando es un saludo romano: salve, te levantaban la mano, salve, muy favorecido, o salve César, o salve Rafael. Es como decir en nuestros días: hola. ¿Sí me la captó? Es como decir en nuestros días: hola, o qué tal. Entonces, pero lo que le agregan es: hola, muy favorecida. Ah, caray, muy favorecida. Es que el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, eres una mujer especial. Había muchas mujeres, muchas vírgenes, pero a ti te escogieron. ¿Quién la escogió? El Señor es contigo. Él te ha dado ese favor. Aquí quiero que ustedes comprendan algo. Dios existe eternamente, y Dios, en su soberana voluntad para cumplir sus planes y propósitos de redención, miró a quién podía ser la encargada de la encarnación de Jesucristo. Y entonces, de entre todas las vírgenes, escogió a María, de la tribu de David. Por favor, entonces, tomen en cuenta que es la acción soberana del Padre, de Dios, sobre un ser humano. Esto quiere decir que María, aunque era una jovencita, pues vamos a llamarle de buen testimonio, agradó a Dios en su corazón, pero ella era humana. María no es la madre de Dios. Por favor, dígale a su vecino: ándale, no me la sabía, pero María no es la madre de Dios. Porque Dios ya estaba existiendo, y Dios la estaba mirando, y Dios la utilizó a ella como un vaso escogido. No es la madre de Dios. Este es un engaño terrible en el que ha caído muchísima gente. A ella le dicen que es la madre de Dios. Para empezar, le voy a decir el grave error. Si aceptáramos que María es la madre de Dios, entonces Dios deja de ser Dios. ¿Sí me entiende? Deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en sus características de divinidad, es eterno, lo cual querría decir que María debería de ser mucho más grande y más eterna y más arriba de él, pero la Biblia la presenta como una señorita que vivía ahí en Nazaret. ¿En dónde? En Nazaret. Se me estaba cambiando por Belén. Muy bien, entonces no es la madre de Dios. Entonces, ¿qué es? Ah, bueno, la madre del Salvador, de Jesús el humano, nada más. Pero vamos a seguir leyendo rápido porque se me va el tiempo. Ah, qué bueno, ahora no me prendieron el cronómetro. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ah, muy bendecida, claro, súper bendecida, como nadie, ¿me entienden?, de las mujeres en este mundo. Pero eso no la hace más grande que Dios. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? En palabras de nuestros días decía: órale, qué maneras de saludar de este cuate, ¿no? No, así no. Pues no lo conocía, era un varón, era Gabriel, varón de Dios. Pero se quedó sorprendida: oye, pues ni lo conozco, ¿y cómo me está saludando? ¿Qué clase de saludo es este? El salve, ok, pero todo lo demás: el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. ¿Qué más le dijo? Has hallado gracia delante de Dios. Y entonces le da el mensaje, versículo número 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Imagínense que llega de repente un profeta y le dice a una jovencita que ya está comprometida: ya vas a ser mamá. Así es que
vas a tener un hijo y le tienes que poner por nombre X nombre. Así es que se quedaría sorprendida. Y la respuesta es muy lógica. En el versículo número 34, María respondió: ¿cómo será esto? ¿Cómo es posible que yo dé a luz o que tenga embarazo? Porque, ¿qué dice ahí? No conozco varón. ¿Qué quiere decir? ¿Que no conocía a ningún joven de Nazaret? No, lo que quiere decir es que no había tenido relaciones íntimas, sexuales, con ningún varón. Estaba ya comprometida, estaba desposada, pero no había llegado al tiempo de la unificación del matrimonio bajo las leyes judías y llegar a tener pues su luna de miel. No había tenido ese tiempo. Además, entonces el mensaje de lo que sucedería en ella es grandísimo, porque entonces no solamente se le da el nombre que le debería de poner a su hijo, así como Gabriel le dijo a Zacarías que le pusiera Juan. La palabra Juan quiere decir lleno de gracia o gracia de Dios. Se le dio a María el nombre para que le llamara Jesús. Jesús, la palabra Jesús es el equivalente griego de la palabra hebrea Josué. Josué es hebreo, Jesús es una palabra griega y significa el Señor es salvación o el Señor salva. Nosotros la hemos hecho en una contracción más común y decimos Jesús significa Salvador. Es correcto. Así es que estamos conscientes de que le fue puesto el nombre en base a la función que habrían de desarrollar. ¿Por qué Juan es manifestación de gracia o gracia de Dios? Pues porque en Juan se empieza a revelar el final de la ley y el comienzo de la era de la gracia. Si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la Biblia dice que la ley y los profetas hasta Juan. Juan termina Antiguo Testamento, el tiempo de la ley, pero Juan abre la puerta para el periodo de la gracia, anunciando la venida del Salvador, porque él pregonaba: he aquí viene detrás de mí, ¿me entienden? Uno que es mayor que yo, él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es tan grande que yo no soy digno de desatarle ni siquiera la correa de su calzado. Así es que así es el significado de los nombres en la Biblia, es funcional. Cuando Dios nos pone un nombre en la Biblia es porque es una función que se desarrolla en la vida. Deberíamos de aprender a ponerle a nuestros hijos nombres que sean, pues, que glorifiquen a Dios y que sean funcionales de lo que esperamos. Cuando tú le pusiste tu nombre, el nombre a uno de tus hijos, estás declarando algunas cosas que todos los que le hablen van a estar diciéndole ese significado. Por eso Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham nada más era Abraham sin H, Abraham padre enaltecido, o sea, una persona de posición elevada. Pero Dios le cambió el nombre y le dijo: ahora te vas a llamar Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y él ha sido padre de multitudes. Entonces, aquí le dan el nombre Jesús y también le manifiestan, versículo 32, que este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Fíjese, Jesucristo en relación a Dios es el Hijo del Altísimo. En relación a su mamá no es el Hijo del Altísimo, solamente es Jesús. Es Jesús. No es Hijo de la Altísima. No, si acaso podríamos decir, pues es hijo de una mujer bienaventurada,
porque es sumamente feliz. Eso significa bienaventurada, súper feliz, pero no implica divinidad. El hecho de que Jesucristo haya encarnado en el vientre de María, a María no le aplica o le concede divinidad. Ella sigue siendo tan humana como nosotros. Yo sé que estoy diciendo cosas un poco fuertes y si alguien nos visita, por favor, discúlpenos, pero aquí está en la palabra de Dios. ¿Cómo decimos que eso es así? Por las respuestas que ella da, por las respuestas que ella da. Fíjese, entonces le dice que sería llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él va a ser rey, va a reinar, va a heredar el trono de David y también reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Él sería un rey eterno de acuerdo a las promesas del Antiguo Testamento. Y claro, cuando viene toda esta avalancha de información, María es normal que responda: ¿y cómo será esto? María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entonces el Señor a través del ángel le da la respuesta. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, o sea, el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quiere decir que María iba a ser concebida no humanamente, sino María iba a ser concebida por el Espíritu Santo espiritualmente. Génesis capítulo 3, versículo 15, me parece, o Génesis, cuando el Señor maldice a la serpiente, es que eso no lo traía, ahora sí que no lo traía preparado, pero es bueno que se los comente. La promesa de Génesis es que la serpiente mordería al hombre en el calcañar. Génesis 3:15, léalo conmigo. Allá en el Edén, cuando el hombre pecó y se apartó de Dios, el castigo fue: pondré enemistad entre ti y la mujer. A la mujer le dijo, y entre tu simiente y la simiente suya. Le está hablando a la serpiente, ¿me entiende? Al diablo. Y entonces le dice: voy a poner enemistad entre toda tu descendencia y la descendencia de la mujer. Todo el ser humano estaría en enemistad contra la serpiente. Pero dice: esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. O sea, están diciendo que la simiente, de ahí viene la palabra semen o semilla. La simiente de la mujer, no la simiente del hombre, no el semen del hombre, no la semilla del hombre, la simiente, la semilla de la mujer. ¿Qué haría con la serpiente? La heriría en la cabeza, una herida mortal. Entonces, cuando usted y yo estamos leyendo en Lucas y le dice aquí el versículo que entonces el poder del Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, o sea, va a cubrirla, va a preñarla, esa es, por decir así, la palabra más entendible. Entonces no entra en juego la semilla del varón. Entonces nada más permanece la acción directa de Dios para que ella conciba. Por eso Jesús es la simiente de la mujer, el único ser humano que fue capaz de aplastarle la cabeza al diablo, el único que ha podido vencerlo. Jesús nos enseña en su palabra que el enemigo fue vencido, el diablo fue vencido, la muerte está vencida, el sepulcro está vencido.
Si alguien quiere seguir amando a una muerte vencida, pues que la ame y que le crea en ella. Nosotros creemos en el que venció la muerte, ¿verdad? Y nos ha dado la seguridad de la vida eterna, la redención de nuestras almas, la transformación de nuestra existencia. Nosotros creemos el que nos pasó de muerte a vida. Y claro, cuando vemos la muerte y así como nos la pintan, oye, pues se ve feíta, ¿no? Asusta, pero mayor es el que la ha vencido. Habrá cierto temor a morir, pero el creyente debe de saber que la promesa del Salmo 23 es: aunque ande, ¿alguien se la sabe? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún en ese trance tan terrible, tú estarás conmigo. Y entonces, una vez que ella se queda escuchando estas palabras, el versículo 36 dice, para que se animen, estos dos versículos son considerados por los estudiantes de la Biblia como un ánimo. ¿Cómo la ha de haber visto el ángel así, con esa cara perpleja? No sé, de repente demasiada información, que le dice el ángel: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. También ya poco ya está embarazada Elizabeth, sí, pero si ya estaba viejita, ha de haber pensado, ya estaba vieja y era estéril. Pero el ángel le gana la respuesta y le dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces, la siguiente respuesta nos da evidencia de la humanidad de María. Dice: entonces María dijo, he aquí, ¿qué cosa? La sierva. La palabra sierva es esclava. He aquí la esclava, la sierva del Señor. Se reconoce esclava de Dios, instrumento de Dios, se pone bajo su autoridad y dirección y voluntad. Y entonces dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ok, me rindo, háganlo pues, pero ya. Y el ángel se fue de su presencia. Este es un relato, a lo mejor el de Mateo es un poco más explícito, porque nos dice la reacción de José y algunos detalles adicionales. Sin embargo, pues para conservar la línea de solamente estar aquí en el Evangelio de Lucas, me concreto a compartirles nada más esta sección. Ok, pero después de leer todo esto, diríamos como que ¿en qué quedamos, verdad? Como finalmente, ¿en qué me va a ayudar a mí, cristiano del siglo XXI, el saber estos detalles? ¿Como qué tipo de refuerzo a mi fe puedo obtener al entender este cuadro? Bueno, pues recuerde que la palabra de Dios siempre está con un propósito. Todas las cosas que están escritas, aún algunas que nos parecen feas o que nos parecen como que no concuerdan con la misma palabra según nosotros, están escritas porque Dios quiere dejar una enseñanza. Dios quiere marcar algo en nuestra vida. Dios quiere dejar algo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo primero que yo puedo entender, eso es ya el trabajo mío como pastor, de buscar de Dios, para que todo lo que está aquí el Señor me muestre y yo se los comparta de a oquis, de a gratis. Porque no es asunto de, no, si me dan una corta feria, sí se los digo, si no, no se los digo, y que yo traiga aquí como por ejemplo una canastota que ponga aquí al frente. Bueno, ahí está el alfolí, llénenlo y luego ya les digo. No es así. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos? Bueno, para empezar, en el versículo 26, la primera parte nos dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué me muestra esto? En primer lugar me muestra que la continuidad del cumplimiento de las promesas de Dios. La continuidad del cumplimiento de las promesas de Dios. Comenzó con Juan, ya se embarazó Elizabeth, ya se puso 5 meses en resguardo porque su embarazo pues ya era señora grande. Yo siempre digo es que estaba de alto riesgo, pero al 6º mes vuelve la acción, viene otra vez el ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y entonces trae el anunciamiento de que las cosas para Dios siguen trabajando, que las cosas para Dios no se han cortado. Dios no hace las cosas a medias. ¿Sí se ve eso? Dios no hace las cosas a medias. Dios cumple, completa sus promesas. Todas y cada una de sus promesas están en su mente, en su corazón. Para nosotros en nuestro tiempo cronómetro, a veces se nos hacen largas las horas, el tiempo, los años. Pero para Dios está la continuidad. Él no para y Él mantiene presente siempre la continuidad de sus promesas, aunque no parezca que esté haciendo nada. 6 meses de silencio, pero al 6º mes viene y anuncia en el lugar escogido por Dios, a la persona escogida por Dios, para empezar la continuidad de sus promesas. Y tú tienes que aprender eso. Dios no está dormido, Dios no está callado, Dios no está quieto, Él sigue obrando. Que no lo vemos, que no lo entendemos, que no lo oímos, esa ya es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero nosotros debemos de estar casi siempre manteniendo nuestro corazón alerta para poder percibir lo que Él está haciendo a nuestro favor. ¿Sí lo cree o no lo cree? Así es que si tú crees que alguna cosa ya Dios le paró, nomás arregló como la mitad del asunto, no, Él está esperando el momento para continuar el cumplimiento de su promesa. No en nuestro tiempo, lo vimos la semana antepasada, no a nuestro antojo, no a nuestro gusto, no de acuerdo a mis ideas, sino más bien conforme a su tiempo perfecto. Pero Él de seguro va a seguir en la continuidad. Algunos que conocen de las promesas de Dios en relación al nacimiento de Jesucristo mencionadas en el Antiguo Testamento, se dice que las probabilidades de su cumplimiento eran remotas, no sé, de 1000 o hasta de millones en contra de que pudieran suceder. Sin embargo, lo hermoso de poder leer Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento es que Dios ha cumplido todas y cada una de sus promesas contra todas las expectativas y contra todos los tropiezos que en el mundo se pudieran ver. Si Dios me ha prometido algo, entonces yo estoy seguro que en su tiempo me lo va a cumplir. Claro, yo tengo también que aprender a caminar sobre sus promesas. Yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que declarar mi fe y yo tengo que afianzarme en las cosas que estoy seguro Él tiene para mí. Entonces yo creo y declaro y decreto y agradezco anticipadamente, si es necesario, las cosas que yo sé Él me ha prometido, porque Él no está descansando. Él es un Dios de continuidad en el cumplimiento de sus promesas. ¿Y qué más podemos ver aquí? Lucas 1, 26 al 30. Tenemos hasta el 38, ¿verdad? Tenemos cosas hermosas, pero ¿qué es lo que sigue? Dice el versículo 28, el versículo 27, que vino a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así es que uno nada más lo lee así y ya. Pero aquí
hay algo muy especial. Fíjese, se lo voy a decir en palabras sencillas. La elección de personas para el cumplimiento de sus promesas es una realidad dentro de la obra de Dios. La elección de personas para el cumplimiento de sus promesas es una realidad en el mundo de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios podía haber usado a otra virgen que se llamaba Filomena. Ayer me quedé sorprendido cuando venía de Monterrey, del centro de Monterrey hacia el aeropuerto, hasta por Apodaca. Nunca había visto una iglesia a Santa Filomena. Dije, esta no me avisaron, ¿verdad? ¿Cuándo se hizo santa? Y no sé quién será, pero ahorita me acordé del nombre. Otro intento de apartar la fe de personas del corazón de Dios. Habrá muchos que creen en Filomena, ¿me entiende? Y esa gente, por creer en Filomena, no está creyendo en Dios y su Hijo Jesucristo. Y el único que puede redimir las almas y darles vida eterna se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo, aunque sea Filomena o otro nombre. No existe, no hay ningún hombre capaz de hacerlo. Por eso tú tienes que saber que Dios es un Dios de orden. Y en este caso, ya volviendo al tema, Él sabe utilizar a las personas que Él sabe que pueden cumplir. A lo mejor escoge a Filomena y Filomena se le sube el orgullo y empieza a hacer cosas que no debería de hacer. Utilizó a la persona exacta, por nombre, en el lugar exacto, para cumplir su propósito. ¿Y esto en qué me ayuda a mí? Pues nada más ni nada menos, fíjate, que si Dios me dio a mí una promesa y a lo mejor a mí se me cierra la mente de, ¿sabrá Dios ni cómo pueda suceder eso? Yo tengo que entender que si Dios me lo prometió, me lo va a cumplir. Primer paso. Y dos, que no sé cómo, pero Él va a cumplir su promesa usando a alguien que yo ni en cuenta, a mi favor. ¿Usted cree eso? Dios va a usar a alguien, fíjese, a mi favor, para cumplir una promesa a mi vida. Les voy a poner un ejemplo que me pasó apenas. El miércoles estuve en Monterrey, jueves, viernes, hasta ayer en la tarde regresé. Pero un día invitamos a unas personas aquí a que nos hicieran una demostración de iluminación. Y entonces trajeron un aparatito así chiquito que lo pusieron hasta allá arriba, y entonces al encenderlo, es luz láser, da un montón de puntitos de colores, pero que esto se llenó de vida, de hermoso, precioso. Y entonces le dije al de las luces, yo quiero uno de esos aquí para a la hora de la alabanza y cuando vengan los encuentros, lo prendemos para que se vea bien bonito. Y entonces dijo, no, pero ese no se lo puedo vender. Y no está para saberlo, pero son más de 2 años en los que yo estaba con ese aparatito, Señor, yo lo quisiera para tu obra. Y Dios me mostró que en su tiempo yo lo iba a tener. Ok, el miércoles llego a Monterrey. El miércoles voy al aniversario de una de las iglesias. ¿Y qué cree que me encuentro? Que el aparatito estaba encendido, iluminando el lugar. Y dije, ¡uy, mi aparatito que yo quería! De verdad, se los digo. Y entonces dije, órale, hermano, ¿eso qué? ¿Dónde lo consiguió? Pues aquí, dice, cerquita en una tienda de electrónicos. Le digo, pues no está para saberlo, pero yo he deseado uno de esos
para mi iglesia desde hace mucho tiempo. Dice, falta de confianza, le voy a comprar 2, porque allá está más grande. Nelson, ¿está por ahí Nelson? ¿Dónde está la bolsa? Levántala por favor. Miren, ahí está la cajita y ahí está la otra cajita de los 2 aparatos que acabo de entregar. ¿Sí o no? ¿Es digno el Señor? ¿Es fiel o no fiel? Sí lo es. Pareciera como nada, a lo mejor ni son tan caros, pero yo no los encontraba. Pero yo los quería para el Señor. A lo mejor pronto, a lo mejor hasta en la segunda reunión nos los estrenamos, no está para saber. Yo, ¿qué iba a pensar? Que ese hermano, así, pero así, iba a decir yo le compro 2, porque él ya tenía en mente que este lugar es más grande, y dijo 1 no le va a alcanzar, pues ya, ay hermanos, de verdad. Yo digo entonces, ¿por qué la batalla es tanto? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta lucha? Ok, tuve que esperar, sí. Es más, ha habido meses y meses que ni me acuerdo del aparato. Es más, sinceramente, ya lo había olvidado. Pero una vez que lo veo, viene a mi mente el anhelo. Lo expreso y Dios lo responde. En menos de 1 minuto ya estaba la promesa que yo me iba a venir con mis 2 aparatos. Y ahí están. Y yo no queda más que decirle, tengo un Dios que sabe usar personas para sus propósitos. Usó a María para nuestra redención. Te va a usar a ti para otros. Te va a usar a ti para hacer propósito de otros. Pero va a usar a otros para propósito a tu vida. Algunos hasta como cuchillito de palo, pero van a ser usados para propósitos de Dios en tu vida. Otros te van a traer palabra de bendición, de felicidad, no sé, de gloria para tu vida. Otros van a estar como dándote lata, ¿verdad? Pero dentro de los propósitos de nuestro Dios. Él elige personas para el cumplimiento de sus propósitos. Y una cosa que me gusta, esta es la tercera enseñanza, es que Dios dijo en su palabra, fíjense, Dios dijo en su palabra, a través de profetas, que Él nos daría a conocer sus planes. Dios dice que Él nos daría a conocer sus planes. No es un Dios de sorpresas, fíjate, Él anuncia las cosas que van a suceder. Él las promete si es que necesitan ser cumplidas. Y entonces podemos ver nosotros aquí en este pasaje que simplemente le dice del versículo 31 en adelante hasta el 33, ahora concebirás en tu vientre. Él dijo lo que iba a suceder, darás a luz un hijo. Le dijo que hiciera, le vas a llamar Jesús, va a ser grande, hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Paquete completo, ¿verdad? Información completa. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre pone a mi disposición el conocer su voluntad. Y le voy a decir algo, a lo mejor para este tiempo era mucho más difícil conocer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que definitivamente no estaban al alcance de muchos, y Dios tenía que usar a profetas para que tuviesen la oportunidad de llevar una palabra, para que supieran lo que iba a suceder. En esta ocasión vemos de las últimas veces en las que hay intervención angelical muy evidente en la Biblia, la participación de Gabriel diciendo lo que va a suceder. Y eso a mí en lo particular me da muchísima paz, porque yo tengo un Dios que con claridad me comunica sus planes. Yo sé y conozco lo que Dios va a hacer. Dios me enseña en su palabra lo que va a hacer. Alguien dice, bueno, ¿y si me muero sin Cristo, qué va a pasar? Pues la Biblia dice que si alguien se muere sin el Salvador, pues entonces va para abajo. Y si alguien se muere con
su Salvador en el corazón, pues va para arriba, al cielo, ¿verdad? Me acuerdo que de niño, como mi mamá se llamaba Ana María del Carmen Suárez de la Cruz, Yusef Abelgalbón de Villaseñor Torres y de las Altas Torres, así decía ella, pero nada más era Ana María del Carmen Suárez de la Cruz. Pero ¿sabe? Ella era devota de la Virgen del Carmen, pues se llamaba Ana María del Carmen. Y de chicos nos decía la historia que cuando una persona era devota de la Virgen del Carmen, debería de traer siempre colgado el escapulario. Así es que hasta se inventaron unos encapsulados con plástico para que hasta que te bañaras con ellos, ¿verdad? Porque luego en el baño un resbalón y adiós, y sin escapulario, imagínense. Entonces, la enseñanza era, bueno, yo la recuerdo claramente, de que si te morías, dijéramos ya está, no me acuerdo, ¿qué día? Si te morías el martes, por ejemplo, pero te morías con el escapulario de la Virgen del Carmen puesto, no habría problema, porque todos los viernes la Virgen del Carmen iba al purgatorio, revisaba a ver quién tiene escapulario y lo sacaba para llevárselo al cielo. También supe de otra virgen, la del Perpetuo Socorro, ella va los martes. Bueno, iba. Sí, de verdad, se están asignados los días. No sé cuántos han sido católicos de corazón y pues sabe uno esas cosas. Pero entonces quiere decir que si Dios en su palabra me enseña que si yo muero con Cristo en el corazón, entonces Él, mejor que la del Carmen y la del Perpetuo Socorro, perdón, Él me va a ver que traigo a Cristo y Él me lleva a su presencia. No hay pierde. Ya lo sé, eso dice la palabra, está dentro de sus planes. ¿Qué más dice Dios? Dice muchas cosas que están en su palabra que yo las conozco y sé que lo que Él dice que va a pasar, va a pasar. Así de sencillo. Aunque a mí no me guste, aunque no me parezca, aunque no lo entienda, aunque no lo asimile, aunque yo ponga pretextos, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer porque así dijo. Él lo ha establecido, lo da a conocer. No me lo tomen a mal, ya sé que luego yo hablo mucho de eso, pero si Dios dice que si yo ofrendo y diezmo, las ventanas de los cielos se abren y vendrá sobreabundancia, pues es realidad. Pero si yo no lo hago, también ahí dice que entonces se abren las puertas para que el devorador venga y se coma todo lo mío. ¿Qué va a pasar? Pues también va a suceder. ¿Y qué he visto yo en mis años de ministerio? Con claridad que las dos cosas suceden. Le decía yo a una hermana hace unos meses que me entregaba su diezmo y luego vino con otro sobre y luego con otro sobre. Le digo, ay hermana, ahora sí que ¿cuántos diezmos? Dice, pues Dios me da mucho porque yo también. Le digo, sí, le reconozco su fidelidad a usted, fidelidad de diezmos. ¿Y cómo veo sus diezmos? Y sus diezmos, digo, pues ¿de dónde le dan tanto, verdad? ¿De dónde viene tanto? Pues la promesa de Dios cumplida. Por el contrario, también veo personas que no disparan ni en defensa propia al Señor y no, nada, igual, su vida, igual, así, al revés, cada día más tristes. ¿Hay resultados? Sí, porque Dios lo dice. Tenemos que aprender a creer que los planes de Dios los conocemos. Si los hacemos, caminamos sobre ellos, se harán realidad. Si no, será solamente una idea. Pero hay ideas que dan vida y hay cosas que está previsto que traerán tristeza a nuestros corazones. Una cosa más, ya me estoy alargando mucho, pero la comunicación clara de cómo hará sus promesas y de que las ha de cumplir, Dios las revela de una manera gloriosa, porque no solamente le dijo vas a ser mamá, cuando ella dijo ¿cómo? Pues le dijo ¿cómo? Entonces le dice ahí en el versículo 34, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
el poder del Altísimo te cubrirá. O sea que Dios en una acción soberana va a venir a hacer algo sobre la vida de María. Pero no queda ahí. Dios en acciones soberanas viene a hacer cosas sobre nuestra vida y nos escoge para hacer propósito para otros y a otros de propósito para nosotros, y a través de esa relación nos bendice de una manera preciosa. Nosotros tenemos que aprender que Dios no es un Dios inactivo, Dios es un Dios activo. Dios es un Dios que se mueve diariamente a nuestro favor, que lo único, fíjese, lo único que puede interferir la acción de Dios a nuestro favor es la incredulidad o la desobediencia a su palabra, a lo que yo conozca, a lo que Él me dice. Yo debo de tener la seguridad del versículo 37 y tú tienes que tener la seguridad del versículo 37. ¿Cuál es la seguridad del versículo 37? Léala conmigo. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Aunque yo sienta que no, que quién sabe, que a lo mejor, que pueda ser, no hay pierde. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y claro, por la experiencia también le digo, salvo en los casos que Dios ya tiene reservada una voluntad diferente para eso. Y que Él ya no va a mover su voluntad, aunque yo haga oración. ¿Me entiende? Aunque yo haga oración, hay cosas que ya Dios las determina y entonces no va a cambiar. Pero igual Dios me va a mostrar en el interior de mi mismo espíritu que eso ya está reservado y que Él así lo quiere. Entonces a mí me toca enojarme o someterme. Someterme. Y entonces digo, pues gloria a Dios. Porque ahí dice que nada es imposible, ahora me la cumples, ¿no? Ahora me resucitas en mi muertito, ¿verdad? No, pues ya Dios dice, ese ya es un acto reservado de su voluntad sobre una vida. Él ya lo decidió así. Entonces a mí me toca, bueno, está bien. No es imposible que resucite, pero Dios no permite que resucite, no quiere que resucite. Así es que, pues gloria a Dios. Allá lo tienes, Padre Santo, a fueguito lento. Bueno, no, en su gloria mejor, ¿verdad? Mejor en su gloria. Entonces, esa seguridad yo tengo. Pero finalmente, algo glorioso de una persona escogida, de una persona bienaventurada, de una persona, fíjese, especial para Dios, como para que fuera la mamá de El Salvador, humanamente hablando, no la mamá de Dios. Me gusta, versículo 38, que debería de ser finalmente la actitud permanente de cada uno de nosotros, es más, con las mismas palabras. Como dice, versículo 38, vamos a leerlo. Entonces María dijo, son dos cosas importantes, he aquí la sierva del Señor. O sea, número uno, yo me tengo que reconocer propiedad de Dios. Un esclavo en ese tiempo tenía dueño. Y cuando Pablo dice, soy esclavo de Jesucristo, él está reconociendo que él tiene un dueño absoluto. La palabra curios en la Biblia, que se traduce Señor al español, esa palabra es Señor dueño de esclavos. Y cuando alguien le decía Señor, en el griego le decía curios, le estaba diciendo, Señor dueño de esclavos, aquí está tu propiedad. Y es la misma palabra que utiliza María. Yo soy esclava. Yo soy la esclava del Señor, no la mamá de Dios. Soy la esclava del Señor. El Señor es la palabra Adonai, el Dios de los cielos. No hay nadie más arriba que Él. Dios no tiene mamá, dejaría de ser Dios. No tendría eternidad porque tendría principio el día que hubiera nacido. Y su mamá tendría que ser mucho más grande que Él. Y en este caso un ser humano no puede ser más grande que Dios. Entonces, en ese sentido, ¿qué soy realmente? Pues soy propiedad de Jesucristo. Soy propiedad de Jesucristo. Yo tengo que entenderlo. No puede haber nada que altere sus órdenes, porque soy
esclavo del Señor. Esa es la grandeza del apóstol Pablo. Así se manejó en ese concepto. Por eso llegó a ser, pues humanamente hablando, después de Jesucristo, la persona más importante en el Nuevo Testamento. Segunda cosa que dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Usted puede decir eso? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y sabe una cosa, cuando alguien puede decir eso de corazón, está sometiendo al 100% profundamente su voluntad a la voluntad de Dios. Para algunos hacer eso, decir eso, puede ser la decisión como tonta, como que voy a perder mi identidad, como que voy a perder mi personalidad. Pero yo le digo algo, es al revés. Entre más te sujetas a la voluntad del Padre, más libre eres, más descanso a tu vida viene y más fuerza a tu forma de vivir. Y lo interesante es que esta decisión, fíjese, es hecha por una mujer, dice ahí, virgen, número 1. Está aceptando que Dios la va a dejar embarazada a través de su espíritu. Va a echarse encima toda una sociedad de su tiempo, a su propio esposo o a su prometido. Y eso está registrado en el Evangelio de Mateo. Se lo va a echar encima, expuesta a una posible vergüenza pública, expuesta, fíjese, a una posible lapidación, porque la ley decía que si sucedía algo así en una mujer virgen, la llevaran a la plaza y la mataran a pedradas. Ella aceptó ese riesgo, fíjese. Así es que cuando tú y yo seamos capaces, fíjate, de aceptar dos cosas: que soy de Dios, he aquí tu siervo, Señor, soy tu siervo. Y dos, hágase en mí conforme a tu palabra, sin pensar en los riesgos o en la vergüenza que puedan venir colaterales. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, como lo hizo con ella. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Y concluyo diciéndote que a lo mejor no hemos visto que Dios pueda obrar en nosotros como luego queremos o pensamos que puede hacerlo, por la razón sencilla de que no nos hemos puesto al 100 como propiedad suya, aunque hemos creído en Él, y porque no nos hemos rendido al 100 bajo su soberana voluntad, a riesgo de que nos vean raros o nos digan aleluyas o hermano o hasta traidor por haber creído en Jesucristo. Pero que el Señor nos dé la gracia de entender estas lecciones, que las llevemos en el corazón y las apliquemos para la gloria de Dios y bendición de nuestra vida. Amén, amén. Pues gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos, no sin antes invitar. No vi a la hora de las bienvenidas, no sé si hay personas que nos visitan, pero si alguien nos visita y no ha tenido la experiencia preciosa de poner su vida en las manos de Cristo, si a lo mejor tu fe está enfocada a algo contrario a Cristo, contrario a Dios el Padre, yo te invito a que recapacites y sepas que la razón de ser de la fe es para que tengamos vida eterna. Pero si nuestra fe está depositada en algo que no es Dios y su Hijo Jesucristo, lo único que se obtiene es muerte eterna. Esta mañana Dios te trajo para que entendieras este concepto, esta promesa de Dios. El anunciamiento de Jesús es para que sepamos que hay un Salvador, nada más uno, y que nosotros podemos creer en Él de todo corazón. Cuando una persona se rinde a Cristo, cuando le entrega su vida, su corazón, la persona tiene el perdón de sus pecados, la vida eterna en su nombre y la transformación de su existencia. Y lo más hermoso, pasa a formar parte de la familia de Dios. Así es que yo te invito en esta mañana a hacer una oración para recibir a Cristo
y obtener los beneficios que Él tiene para ti, que compró en la cruz del Calvario con su sacrificio personal. Cerramos nuestros ojos y primeramente oramos nosotros, los que ya le conocemos. Señor Jesús, gracias por el estudio de esta mañana, porque nos abre el entendimiento, nos abre la capacidad de comprender, la solidez de creer en ti, la confianza de saber, Señor, que tú estás activo, que tú no cortas tus promesas, que las vas a cumplir, que tienes personas, Señor, que van a actuar a nuestro favor y nosotros probablemente seremos usados a favor de alguien más, y que, Señor, tú tienes tus planes explicados, tus propósitos, la manera de hacerlo, y que para que la plenitud de tu acción venga a nuestra vida, lo que tenemos que hacer es reconocer que somos tuyos y ponernos bajo tu soberana voluntad de una forma absoluta y completa. Señor, ayúdanos a hacerlo. Que nuestra vida contigo no sea una vida religiosa, que sea una vida de entrega al 100%. Padre Santo, oramos por los que nos visitan. En esta mañana te pedimos a ti, amigo, amiga, que nos visitas, que por favor repitas esta oración. Es la oración para entregar nuestra vida a Jesucristo. Señor Jesucristo, en esta mañana estoy comprendiendo perfectamente lo que dice tu palabra. La estoy aceptando de todo corazón, y yo me doy cuenta que si acepto a Cristo, tengo la vida eterna, el perdón de mis pecados y el cambio de vida que tanto necesito. Señor Jesucristo, perdóname porque he estado adorando y siguiendo a otros dioses aparte de ti, y tú quieres que nada más te ame a ti, te siga a ti y te sirva a ti. Esta mañana tomo la decisión de poner mi fe en Jesucristo. Le entrego mi vida, le entrego mi corazón y acepto el perdón de mis pecados, la vida eterna y el cambio de mi vida. Señor, gracias porque me has traído a escucharte y a recibirte en mi corazón. Estoy declarando que a partir de hoy creo en ti como el Señor y el Salvador de mi vida. En tu nombre precioso, amén. Esa es la oración de entrega. La oración de entrega. ¿Habrá alguna persona que de todo corazón hizo la oración de entrega esta mañana? ¿Quieres levantar tu mano? Decir: yo vine, oí y entrego mi corazón a Jesucristo. A ver, no veo manos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levántela bien alto porque como estoy chaparrito no veo. Dios les bendiga. Esas 3 manos ahí atrás. Gloria a Dios. Voy a pedirles un favor. Por favor, pasen, permítanos orar por ustedes. Ya estamos a punto de retirarnos. Queremos aprovechar el tiempo que resta, pero por favor pasen los consejeros. Trajiste un amigo, viste que aceptó al Señor, o pregúntale y entonces anímale a pasar para que podamos orar y ponerles en las manos de este Dios bueno, maravilloso, que a partir de este día entra a su corazón y que a partir de este día, hermanos, les bendice. Amén, amén. Pasen, por favor, no tengan temor ni pena, porque al Señor Jesús no le dio pena morir por ti. El Señor Jesús no le dio vergüenza cargar su cruz públicamente por ti. Así es que en el nombre del Señor hiciste la oración. Pasa, por favor. Alguien hizo la oración pero no levantó la mano. Por favor, pasa. Dale tu vida al Señor. Ven, ríndete, ríndete, ríndete. Pregúntale a tu amigo, a tu compañero que trajiste, si hizo la oración. Si es así, anímale a pasar. Es importante que públicamente se haga la profesión de fe en Cristo Jesús.
Si no hay nadie más, extendemos nuestras manos hacia ellos y les bendecimos. Señor Jesús, gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, porque ellos han entendido el mensaje de esta mañana. Y hoy, Padre Santo, estos varones, estas mujeres pueden venir, Señor, a poner su vida en tus manos. Padre Santo, pedimos que les recibas, que les perdones, que les limpies, que les transformes, que a partir de hoy te amen y te sigan y te sirvan con todo su corazón. Y Padre, que nunca nadie, ni el mismo diablo, ni ninguna persona los pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Padre Dios de los cielos, les encomendamos a tu gracia y que hoy sepan que es un día glorioso de decisión, porque hoy tienen perdón de pecados y vida eterna en tu nombre. En el nombre del Señor Jesús les bendecimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.